Vamos a trabajar la visión de Juan sobre Jesús. La visión de Juan sobre Jesús. Y para ello, pues obviamente, ahorita que trabajemos el taller, les voy a acompañar de algo más de bibliografía, ¿ok? El punto de partida es quién escribió el Evangelio de Juan. Se generó una discusión a partir de lo que alguien que muchos consideran como discípulo, como que conoció a Juan, no discípulo, lo escuchó, que es Papías. Lo que escribe Papías generó una discusión, en principio porque eh, llega otro historiador, permítame, yo recuerdo quién es el historiador, Eusebio. Eusebio hace una interpretación de lo que Papías dijo. Y esto complica un poco el escenario y de allí surge la teoría de que está Juan el apóstol y está Juan el presbítero, ¿sí? Y la crítica alta tiende a asignarle a Juan el presbítero la escritura del Evangelio de Juan, así como la escritura de Apocalipsis. ¿Cómo así? Permítame, yo resalto ¿Cuál es la esta? cita. Cristian. Ujú. Continúa con Primero, conversemos un poquito sobre o lo como que se plantea de por qué la crítica alta piensa que Juan el apóstol no. En principio, se considera que Juan, algunos críticos consideran que Juan el apóstol murió muy pronto, es decir, consideran que murió en el año 44, año en el que también murió Santiago, su hermano, ¿sí? Esa posición tiene sustento también en un escrito de Papías. Es que Papías ese es como que el que genera toda la confusión. Ujú. El tema con Papías, aquí estoy intentando buscar lo que escribió Papías y no lo encuentro. un pueblo. El tema con Papías es que él habla de dos Juan, ¿sí? Y ahí está Eusebio interpretando y está un Felipe de Side que también hace una interpretación. Y Felipe de Side interpreta que Papías da a entender que Juan muere con Santiago por la manera como se interpreta a Marcos capítulo 10. Y en Marcos capítulo 10 está la referencia donde Jesús le dice a ambos hermanos que iban a beber del mismo cáliz, Y dices ¿sí? uno. Entonces, Felipe decide, asume que si es el mismo cáliz, es la misma muerte. Y si es la misma muerte, pues Santiago murió en el 44, Juan murió también allí, ¿sí? A partir de esto, entonces, la Y se interpretación es que fue. Juan murió tempranamente. Por lo tanto, no es posible que haya escrito el Evangelio de Juan, pero es el resultado de una interpretación. De hecho, esta teoría se cae de su propio peso por una razón muy sencilla. Hay una evidencia bastante fuerte, para asumir que Policarpo fue discípulo de Juan, ¿sí? Y Policarpo es un anciano que nace en el año 69 o 70, ¿sí? Y va a morir por allí como en el 155, ¿sí?
Entonces, si Policarpo es discípulo de Juan y nace en el 70, no es posible que Juan haya muerto en el 44. Y vamos a asumir que él viene a convertirse en discípulo de Juan después del 80, quizás, sobre el 90, En el ya 90. con un Juan bastante anciano, ¿sí? Entonces, los manuscritos de Papías, que a todas estas, los manuscritos de Papías se perdieron. O sea, no hay Aquí, manuscritos originales de Papías. Hay transliteraciones y Felipe decide, es uno de los que translitera y él interpreta la posición de Papías para asumir que Juan murió en el 44, porque Papías hace una mirada a Marcos capítulo 10 38 y 39 y allí otra vez se dice que ambos hermanos van a beber del mismo cáliz. Es un tema de interpretación. Pero hay más evidencia para establecer que Juan evidentemente llega hasta el año 90 o más para allá, yo, ¿sí? Ahora, Eusebio también toma las palabras de Papías, pero Eusebio, paradójicamente, no lo hace para desconocer que Juan es el autor de su evangelio. Lo hace para sostener que Apocalipsis es escrito por otro Juan. Eusebio cree que Apocalipsis es escrito por Juan el presbítero, pero la crítica alta ha asumido que Juan el presbítero es el que escribió el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis. ¿Sí me hago entender? Entonces nos vamos a encontrar con críticos que descalifican el Evangelio como autoría del apóstol. Y le restan también importancia porque en el texto hay voz de testimonio como de testigo ocular. Entonces, si no fue Juan, y ese Juan el presbítero, que aparentemente, según ellos, es de Turquía, no estuvo con Jesús, pues lo que está escribiendo no tiene mayor peso, ¿sí? Pero todo se cae si volvemos al punto en que le damos validez histórica al entendimiento de un Juan que llega más allá del año 90 y le damos validez y crédito al testimonio del mismo libro donde se habla de propósito. Eso sí, el autor siempre habla de sí mismo en tercera persona, ¿sí? Tendemos a creer que cuando habla del discípulo amado, ese es Juan y ese es el autor del Evangelio. Y eso hace que algunos críticos digan, no es posible que sea Juan, es que no va a hablar de sí mismo como el discípulo amado. Pero pasa, los seudónimos existen, ¿sí? Ahora, ¿qué propósito tenía el apóstol Juan para escribir? Lo dejó completamente claro en Juan 20, versículos 30 al 31. ¿Alguien lo puede leer? Juan 20, 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí hay dos propósitos. Lo resalta muy bien John MacArthur. Hay un propósito apologético para
que creáis que Jesús es el Cristo. Defensa de una posición. Estoy escribiendo esto para defender la divinidad de Jesús. Pero también hay un propósito evangelístico y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Un propósito apologético, un propósito evangelístico. ¿Se entiende la palabra apologético o no se entiende? No, No se siente. No se siente. Ey, Apología o apologética, apologética viene de apología, es defensa, no, ¿sí? En este caso, la apologética es defensa de la fe. Pero cuando decimos que hay un propósito apologético, estamos diciendo que Juan tenía como propósito defender la doctrina de la divinidad de Jesús, ¿sí? Defender la convicción de que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso el texto dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Propósito apologético, defender. Propósito evangelístico, anunciar. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Queda claro el propósito que tiene Juan? Si el propósito de Juan son estos dos, apologético y evangelístico, eso explica que la intencionalidad de Juan no es hablarle a los judíos. Por eso Juan no centra historias en donde Jesús se demuestra como rey de los judíos. No es hablarle a romanos o a griegos, como los tres evangelios anteriores, que a todas estas, lo más probable es que Juan es el último evangelio. Primero Marcos, luego Mateo, luego Lucas, finalmente Juan. ¿Sí? Entonces, cuando Juan escribe, ya hay tres evangelios que están rotando por las iglesias del primer siglo. Y tres evangelios que se escribieron con un propósito específico hacia una comunidad o hacia un tipo de personas. Ahora, cuando Juan escribe, hay un problema nuevo que está invadiendo a las iglesias. El gnosticismo, gnosticismo. una corriente de pensamiento religioso que aparentemente apoya la fe, pero en realidad la cuestiona. El gnosticismo es un pensamiento que en últimas estaba diseñado para hacerle daño al cristianismo, ¿sí? Y surge dentro del cristianismo. Su nombre proviene del griego gnosis. Y gnosis significa conocimiento. Porque los gnósticos creían que la salvación se daría a través de la razón, a través de la luz del conocimiento. Pero el gnosticismo, a portas de la razón y todo esto, niega la divinidad de Cristo, la doble naturaleza de Cristo. No tiene sentido para ellos una doble naturaleza. Y allí comenzaban los problemas en los que Juan está interactuando. Así que el Evangelio es parte de esa apología de la divinidad de Jesús, pero también las cartas. ¿Sí? Hablemos un poquito sobre la visión que Juan proyecta sobre Jesús. Por ejemplo, el concepto de Jesús como el verbo.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, ¿qué quiere decir Juan cuando habla del verbo? ¿Qué creen ustedes? La palabra. Ajá, la palabra. ¿Algo más? Existencia. El Yo más principio, que existencia hablaría de preexistencia. Ajá, que siempre era, en todo tiempo. ¿Mm? ¿Qué más? Vida. Volvamos a la idea de la palabra. El logos. Todo se hizo por la palabra. Sin la palabra, nada se hubiera hecho. El verbo tiene una clara intencionalidad de reflejar la deidad de Cristo. Es un concepto establecido para hablar de Jesús como la fuente ejecutora en el poder de la divino vida, de la vida. y en el poder divino. Ujú. ¿Sí? Es llamativo que Mateo conecta bastante a Jesús con el Antiguo Testamento. Lucas conecta bastante a Jesús con el aspecto histórico. Marcos trabaja en hacer una conexión de Jesús como el servidor, pero Juan va a buscar conectar a Jesús como el Hijo de Dios. Pérez, 21. Lucas es el Hijo del hombre, humano él, pero Juan lo quiere mostrar como el Hijo de Dios. José. Ahora, Secundino Castro, el libro que les voy a pasar ahorita, trabaja y se esfuerza en que entendamos una cristología donde no asumamos a Jesús como un Dios disfrazado de hombre, sino que logremos entender a Jesús en su dimensión plenamente divina y su dimensión plenamente humana. Esa es una cristología más completa. Podemos a veces, y yo he caído en esa trampa, dejarnos obnubilar por la faceta divina de Jesús y minimizar la faceta humana. Pero la faceta humana es completamente clave para el propósito que Jesús tiene en su venida. No se puede ignorar la realidad humana de Jesús que tanto quiere reflejar el apóstol Juan. Secundino Castro dice, Jesús es la única explicación auténtica de Dios. Por eso él lo llama el verbo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, él lo ha contado. Pero Juan sigue sin salirse del hombre Jesús, en cuya realidad humana, sin romperla, se oculta el verbo divino. Ese profundo misterio que intuyó Pilato. ¿De dónde eres tú? Este Jesús siempre ha estado en la mente y en el corazón del Padre. Perdón. Entonces, hablar de Jesús como el verbo es hablar de Jesús como la palabra de Dios, la palabra viva de Dios. Y luego, Juan también se interesa en mostrarnos a Jesús como la revelación perfecta del Padre. Hay algo que Jesús deja ver en las páginas del Evangelio de Juan muy interesante. Los yo soy de Jesús.
Y los yo soy de Jesús no son casuales. Hay 7 yo sois y un yo soy absoluto. 7 yo sois y un yo soy absoluto. ¿Cómo así? Está el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, camino, verdad y vida, y la vid verdadera. Pero hay un yo soy absoluto. Cuando él expresa antes de Abraham, o perdón, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso está en Juan 8:58. Antes que Abraham fuese, yo soy. Él no dijo que hubiera cabido perfectamente, antes que Abraham fuese, yo era. Yo estaba. Yo ya existía. Dijo, yo soy. Ese yo soy que tiene una clara relación con Éxodo 3:14. Cuando Dios se le está presentando a Moisés y dice, yo soy el que soy. Aquí, personas como John MacArthur no tienen ningún inconveniente en decir que la expresión yo soy repetida en el Evangelio de Juan es una defensa de la divinidad de Jesús. Es una apología de la condición divina de Jesús. Una afirmación del carácter mesiánico de Cristo. Vamos a recordar algo. En la tierra, el Hijo de Dios se llama Jesús. No se llama Jesucristo, se llama Jesús. Nosotros lo llamamos Jesucristo porque lo resumimos. En realidad es Jesús el Cristo. Pero nosotros lo resumimos. Y no está mal la economía, ¿cierto? Jesucristo. Pero el Cristo no es el nombre de Jesús, es un atributo de Jesús. ¿Ya? Y ese atributo en el Antiguo Testamento estaba destinado para hablar del ungido de Dios, que a su vez el ungido de Dios es y tiene naturaleza divina. A Jesús, o perdón, Jesús sabía cuánto le incomodaba a los fariseos que él dijera, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los fariseos entendieron perfectamente lo que él expresó. Expresó que es Dios, sin decir que lo era. Eso es como, dime que eres Dios sin decirme que eres Dios. Yo soy. O el Hijo del Hombre. Esas dos expresiones están completamente claras. Yo soy o el Hijo del Hombre. ¿Se entiende? Entonces, los yo soy, comencemos con el pan de vida. Juan 6:35. Lo dijo al día siguiente de la alimentación a los 5,000. Yo soy el pan de vida. Se presentó como el alimento que puede satisfacer la necesidad espiritual más profunda del ser humano. El pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Una característica esencial de la naturaleza de Dios. Donde hay oscuridad espiritual, Él trae revelación.
Él trae luz. Esa está en Juan 8:12. Yo soy la puerta. Juan 10:7. Jesús es el acceso legítimo al redil de Dios. La salvación pasa por él. Un cristiano debe ser consciente que el único camino al Padre se llama Jesús. No entiendes, no camino. Es una cosa paradójica porque claramente el texto bíblico nos habla de que las personas sin Cristo serán evaluadas de otra manera, a partir de su conciencia. Pero cuando menos podemos garantizar que en un estado de conciencia sobre la existencia de Jesús no hay otro camino sino Él. Una vez conoces de Jesús, la única opción para llegar al Padre es Jesús. Luego, yo soy el buen pastor en el mismo capítulo 10. Conecta perfectamente con Salmo 23. Del buen pastor que guía, pero también el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Luego en Juan 11:25, en una conversación que Jesús tenía con Marta, le dice, yo soy la resurrección y la vida. Llamativo porque no está diciendo yo puedo resucitar a Lázaro. Dice, yo soy la resurrección. Porque básicamente esto es más trascendente todavía. La vida eterna está ligada a su propia persona. Por supuesto que lo puede resucitar. Y lo hizo. Pero lo que Jesús está diciendo es que la eternidad está ligada a Él. En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una afirmación exclusiva de Juan. Jesús no es simplemente un maestro que va a señalar un camino. Él es el camino. Sirva esto para tener como referencia por qué los discípulos del Señor y la iglesia primitiva, al inicio, antes de ser llamados cristianos, se les reconocía como los del camino. Antes de que existiera la palabra cristianos, que surgió en Antioquía, ellos se entendían a sí mismos como los del camino. ¿Y por qué los del camino? Porque seguían al camino. Y el camino es Cristo. Yo soy el camino. Jesús, desde esa perspectiva, para los primeros creyentes, no era simplemente una práctica que me representara un patrón de vida. Era mi vida. Y por eso cuando los creyentes de la iglesia primitiva se asumían como los del camino, entendían perfectamente que estaban hablando de sacrificio y de entrega. Yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. La vida espiritual va a depender de permanecer unidos a Cristo, apartados de la vid. Somos pámpanos destinados a ser secos, a morir. Y cerrando otra vez con el yo soy absoluto. Antes que Abraham fuese, yo soy. Él es. Él es ahora. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Ya? Sí, no lo estábamos oyendo bien. Chanfle. Entonces, eso yo soy de Jesús, explican a Jesús, pero también explican a Dios. Cristo para el mundo es pan para el hambriento, luz para el que vive en tinieblas, puerta para el perdido,
pastor para las ovejas, resurrección para el que enfrenta la muerte, camino para el que busca a Dios, vid para el discípulo que desea dar fruto. Y todo eso nos conduce finalmente al Padre. En Juan la pregunta fundamental no es ¿qué hizo Jesús?, sino ¿quién es Jesús? Juan se esfuerza en mostrarnos a Jesús como el Hijo de Dios, como la fuente de vida. Es el camino, la verdad y la vida, ¿no? ¿Qué es la vida? Para ustedes, mis amados, ¿qué es la vida? Cristo. Ok, muy oportuna respuesta. ¿Qué más es la vida? ¿Sabe qué es muy llamativo? Que en nuestro escenario de fe, dos conceptos tan importantes como la vida y la muerte no los tengamos absolutamente claros. Muerte, enseguida pensamos en estirar la pata, dejar de respirar. Finito, se acabó. Eso es muerte. Pero en realidad, eso no es muerte. Muerte es separación. Y querido Luis, escuchar tu voz me bendice. Pues, Jesús mismo nos muestra de alguna manera, yo cumplí años hace como un par de semanas y tuve que decir ese domingo que duré muchos años muerto, porque la vida definitivamente es conocerle y seguirle y procurar como que implementar el estilo o el carácter de Cristo en nuestra vida o en nuestra diario, en nuestra cotidianidad, mientras que nos vamos con Él, de alguna u otra manera, eh, ir un poco más allá y entender que nuestra vida aquí es conocerle a Él para tener una vida eterna con Él. Así que yo digo que, o sea, o yo pienso y me siento realmente así, ¿no? De hecho que me siento diferente porque le conocí y miro hacia atrás y digo, wow, realmente no llevo mucho más de 10 años vivo. Así que conocerle creo que es la vida. La referencia que está utilizando Luis es Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Allí hay una definición de vida. Que te conozcan a ti. Y esta definición de vida, que usted puede corroborar porque está acompañada de dos puntos, esta es la vida eterna, dos puntos. Que te conozcan a ti Y le tienes puesto ahí el micrófono. y a Jesucristo que nos ha enviado. Está estableciendo que la vida se define en tanto conocimiento. Pero ese conocimiento no es un conocimiento teórico, es un conocimiento relacional. La vida se define en tanto relación, en tanto intimidad, vendría a ser la vida, intimidad, cercanía, relación. Por ende, el antónimo de vida, muerte, vendría a ser separación. Años llevo insistiendo con los mismos ejemplos. Juan, en la primera carta de Juan 3:15, dice que el que no ama a su hermano No ama a es Dios. homicida. Literalmente lo define como homicida. Como un asesino. ¿Cómo puede ser que yo sea un homicida si Luis me cae mal? Espero que no, pastor.
No sabía ser homicida solo por eso, pastor. Podemos arreglarlo. Yo voy a cambiar, se lo prometo. Yo cambio, yo cambio. Ayúdanos, Padre. ¿Cómo puede ser que yo sea un homicida porque alguien me caiga mal? Bueno, básicamente porque si alguien me cae mal, procuro apartarme de esa persona. Ujú. Y esa separación es lo que se define como muerte. Con razón no me volvió a llamar, no, pastor. Yo sí si algo pasó. Ya me las tiraste y todas, ¿no? Ya, bueno. Todo se supo. Entonces, en la definición de vida, entra Jesús. Soy el camino, la verdad Y la y vida. la vida. Soy la resurrección y la vida. Porque Jesús es quien nos puede acercar al Padre. Ujú. Eres el puente. Y pues de hecho Jesús lo plantea en Juan 10, de manera clara y transparente. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan se está esforzando para mostrarnos a un Jesús con un propósito. Y ese propósito nos va a servir de base para cuestionar ampliamente distintos modelos de redención. Porque en la visión que entendemos que transmite Juan, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos apartados de Dios y Jesús viene a acercarnos a Él. Pero es el único que nos conecta con el Padre. No hay otro camino, no hay otro sendero. Entonces Jesús como fuente de vida es quien hace posible la vida eterna que se traduce en comunión con Dios. La vida eterna que se traduce en transformación espiritual. Luego, algo muy importante que Jesús refleja desde el Evangelio de Juan es el concepto de fe. Los evangelios sinópticos enfatizan frecuentemente el reino, pero Juan enfatiza en creer. La fe es la respuesta adecuada a la revelación de Cristo. ¿Se entiende? El Evangelio de Juan nos va a mostrar un vínculo entre Jesús y el Padre que arroja muchísima información. Que a todas estas sirve para uno cuestionarse sobre por qué los unitarios asumen que el Hijo y el Padre son uno solo. Porque a pesar de la unidad que se refleja en el mismo Evangelio de Juan, se nota una relación de dos. Porque hay unidad con el Padre, pero también hay un vínculo de obediencia al Padre. Se nota una misión entregada por el Padre y gloria entregada por el Padre. Y mejor aún, Juan es muy fuerte al momento de describir al Espíritu Santo, especialmente como consolador. La labor del consolador es muy llamativa en Juan, muy llamativa. Paráclito en términos griegos, perdón, consolador en términos griegos es la palabra paráclito. Y significa quien está al lado, quien permanece allí. Esa es la obra del Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y les dará otro paráclito
otro consolador. Hay un énfasis en el Espíritu Santo y su propósito de acompañamiento en la vida del creyente. Algo que se va a entender más adelante también con la perspectiva de Hechos, donde la labor del Espíritu Santo es santificar, y la perspectiva de Pablo, claro, por supuesto. Recordemos entonces el plan de salvación. ¿Cuántos pasos conforman el plan de salvación? ¿Alguien lo recuerda? Me dice que son unos 3 o 4. Dejémoslo en 3. ¿Cuáles serían? Creer, Sentimiento. sentimiento, creer, confesar. A mí me encanta la pastora Magali porque ella responde. Me encanta. Ay, lanza al agua, como tiene que ser. Siga así, pastora, que eso siempre da muy buena impresión. 3 pasos. Redención, justificación, Ya viste. santificación. 3 pasos. Redención, justificación, santificación. El paso a la redención no me lleva a participar a mí. Yo no participo en el paso a la redención. ¿Quién participa en la redención? El Padre, El Padre. ¿Y quién más? Cristo, Hijo. ¿Cómo? Cristo, Hijo. Y el Hijo. El Padre y el Hijo. El Hijo entregando su vida en compensación por nuestros pecados. Yo no hago nada allí en ese paso. ¿Quién participa en la justificación? La palabra y el Espíritu Santo. Le dio al palo. Casi. Casi. La ventaja es que hoy ganó México, así que muy bien, Ben, ganó México. Ahí sí, ahí sí empezamos nosotros, ¿verdad? No, yo no participo en la justificación. No por la fe, ¿no? No, por el sacrificio, Somos la justificados por la sangre de justificación, Cristo, pero no participamos por la fe. no. La justificación es el acto que el Padre realiza de aceptarme. Si nos extendemos a la ilustración de Luis, pues tendríamos que decir que nuestra participación es reconocer a Cristo como Salvador. Pero no soy yo quien hace que la justificación suceda. Es el Padre. El Padre es el que me acepta. Y Él me acepta porque yo reconozco a Jesús como mi Salvador. Entonces, clarifiquemos, porque la justificación no es el resultado de mi participación directa. En torno a eso, la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Nadie puede hacer obras de justificación y alcanzar la justificación del Padre por cuenta propia. El Padre no me justifica por cuenta mía. Pero recuerden que justificar es una palabra que podemos cambiar por aceptar. Entonces, a la par que estoy diciendo, el Padre no me justifica por cuenta mía, estoy diciendo, el Padre no me acepta por cuenta mía. Es exactamente lo mismo lo que estoy expresando.
Si quiere sonar más técnico, dígalo, el Padre no me justifica. Quiere sonar más terrenal, el Padre no me acepta. Pero lo mismo, ¿sí? ¿Cómo quiere sonar Luis? ¿Técnico o terrenal? Técnico, toca técnico, pastor, no Uy, podemos sonar terrenales, que no se nos note. suena bien teológico. La justificación es el acto por el cual el Padre me acepta. No me acepta por mis acciones, porque si por mis acciones fuera, Isaías dice que toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia delante del Señor. Ujú. Por eso en la justificación yo directamente no intervengo más allá de hacer aquello que espera el Padre para justificarme, que es aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Ujú. Pero Creer. luego viene la tercera fase en el plan de salvación. La primera, redención. La segunda, justificación. La tercera, santificación. En la primera, el agente principal es el Hijo, dando su vida por nosotros. En la segunda, el agente principal es el Padre, aceptándonos. Justificando. Sí, aceptándonos o justificándonos. En la tercera, el agente principal es el Espíritu Santo, pero en la tercera yo sí participo. Porque el Espíritu Santo actúa como paráclito, Ujú. está conmigo, Ujú. pero soy yo quien avanza en el tema de apartarme para Dios, que eso es lo que significa santificación. Apartado. Entonces, redención, ser restituido. Justificación, ser aceptado. Santificación, apartado para Dios. En la mente de muchos no tiene sentido que el Hijo haya venido para que yo tenga la oportunidad de apartarme para Dios. Pero lo que no encaja en la mente de los tantos es que el hombre es quien necesita a Dios para cumplir su propósito. Y lo que Dios hizo fue darnos la oportunidad de recuperar ese propósito. Si establecemos una comparación entre los cuatro evangelios que tenemos que Mateo enfoca en la condición de rey de Jesús, Marcos en la condición de siervo de Jesús, Lucas en la condición de hombre lleno del Espíritu y Juan en la condición del Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Juan no está escribiendo para contradecir a los anteriores evangelistas. Está escribiendo para complementar algo que hacía falta complementar. Y esa es la importancia del Evangelio de Juan. Aporta una luz que los demás no aportan. Claro, entendible que Mateo quiera hablarle a los judíos. Entendible que Marcos quiera hablarle a los romanos. O que Lucas quiera hablarle a los griegos. Pero Juan estaba en un ambiente en el que la iglesia necesitaba escuchar. Porque ni siquiera es un mensaje en pleno para el no creyente. Juan escribe para los creyentes, con la esperanza de que este mensaje llegue también al corazón de que no tiene a Cristo todavía. Pero escribe a los creyentes, buscando mostrarles que sería un error
desligar a Jesús de su condición divina o de su condición humana, buscando mostrar que Jesús como Mesías sí es el ungido de Dios. Así que por eso Juan no va a darle demasiada importancia a los milagros, va a darle más importancia a los discursos, a los actos providenciales. Es muy sutil, Juan. La escena de la mujer samaritana, que aprovecho para hacer publicidad. Estoy escribiendo una novela sobre la mujer samaritana. Cuando termine, espero que la compre. La escena que Juan describe de la mujer samaritana es muy sutil, pero deja entrever a un Jesús que va al encuentro de esta mujer. Y no solo va al encuentro de esa mujer, ocasiona una restauración total en la vida de esa mujer. Sutil, sí, pero es en función de lo que Jesús, o de lo que Juan, perdón, quiere mostrar de Jesús. Al Hijo de Dios que vino para salvar lo que se había perdido. Preguntas. ¿Tienen preguntas? Hagan preguntas. A ver. Oiga, y eso que ustedes hablan más que los de los miércoles, pero están callados. Eva, ¿tienes inquietudes? Eva tiene cara de que sí, pero le da pena. No, todo bien. Y Cristian, Yo siempre me pregunté, hablando del Evangelio de Juan, cómo Juan, bueno, los documentos que él escribió, ¿no? El Evangelio, las cartas y el Apocalipsis, cómo llegaron a manos de quién y por qué, si él supuestamente murió desterrado en una isla. no, él no murió desterrado. Ah, ok. No, él vuelve a Éfeso. Mueren, De hecho, él va a durar en Patmos 2, a lo sumo 3 años. ok. Yo entendía de que había muerto desterrado en esa isla. No, primero no muere desterrado. Y segundo, el destierro en esta isla no es como lo entendemos. En esa isla había vida, había comunicación, ¿sí? Era un lugar no muy agradable, pero había movimiento. Entonces podían llegar barcos y él podía mandar documentos de ida y de venida. Pero él no muere en Patmos, él muere en Éfeso y muere como ancianito, eh, Lleno de días. lleno de días y lleno de respeto y rodeado de la gente que le amaba. Tuvo una buena muerte el apóstol Juan. Ahí fue donde dijo Jesús, y si yo quiero que él quede, ¿a ti qué? Mm. Perdón. Yo siempre me hice esa pregunta porque pensé, o no sé por qué llegué a pensar de que él había muerto ahí, en ese lugar ya como una tierra de olvido y él había muerto ahí de anciano, ahí Dios tal vez en su vejez o en su madurez le había revelado el Apocalipsis que obviamente pasó, pero no como yo pensé A que esa había. isla enviaban personas a destierro, ¿cierto? Pero no eran, digamos que una o dos muriéndose, secándose en una isla, no. Allá había una comunidad de personas que cultivaban, que labraban y todo. No es que Juan haya estado en una isla desierta con una palmera y se alimentara de cocos cada Y 3 días. O No, yo una escuché cueva. también de
de que también personas desterradas allí eran como mineros que trabajaban, creo, las piedras. Ujú. Algo así escuché. Había Muchos cierto ambiente de de minería y agricultura en esa isla, que todavía de hecho está. Ujú. En una de esas armamos viajes, ya que puedo viajar. Pero la tienen ya Nos bien, vamos para Patmos. la tienen bien bonita ya. Sí, está muy bonita la isla. Ujú. Muy bien. ¿Más preguntas? Oscar, ¿cómo vamos con Oscar? Bien, bien. Pero no tengo ninguna pregunta. Dios mío, yo a veces me pregunto, ¿será que hablo muy claro como el agua o muy claro como la Coca-Cola? Como la Coca-Cola. todo Ok. quedó muy claro, dice, o no se entendió nada, porque no hay preguntas. Sí, como que Dios mío. ¿Y Luis qué dice? Da paz escuchar la voz de Luis. Da descanso. No, estoy aquí pensativo y meditabundo. Ahora que mencionaba el de, y si yo quiero que él quede, ¿a ti qué? Eso suena como, sí, no lo había visto desde ese punto de vista. No sabía cuál era el final de él. Menos mal que Cristian hizo la pregunta. No sabía que él había muerto así ancianito. A veces, yo siempre he querido morir así, como viejito, ¿sí me entiende? Así No, como Billy Graham, como que ya de viejito y ya un día despertó ya con el Señor y ya. ¿Mm? Chévere, ¿verdad? al que cree todo le es posible. Amén. O sea, pero lúcido, ¿cierto? Porque debe ser simpático, ¿no? Porque un viejito de 90 y pico de años así ya, Ya con des- demencia, ¿para qué? después de haber escrito todo lo que escribió, imagínenselo, la sabiduría de hablar con el Señor un ratico, unos 10 minutos. Así es, amén. Entiendo, ¿no? Chévere. Los padres de la iglesia se llamaron así porque gozaron del privilegio de ser discípulos de los Pero apóstoles. pastor, casi todos murieron de manera trágica. O sea, uno tiene Todos eso en menos la Juan. cabeza. Yo hasta ahora, ¿cómo? Todos menos Juan. Por eso todos, yo no sabía de ¿Cuántos Juan. años se calcula que murió el apóstol Juan? Sobre el 99. ¿De él, de 99 años? No sé si de 99 años, pero murió en el año 99. O como unos 80 de vida, Del, calculando que era el más joven de los discípulos, ¿no? Mm. del 66 al 90. No, puede que sí tenga los 99, ¿verdad? ¿No? Porque si era el más joven, Ujú, pues que sí. Más o menos unos 90 años. No, no, sí, 85 90 años por ahí. Era de buena madera. Aguantó. Les acabo de mandar 3 libros Sí, ya los para miramos. que los sumen, por favor, a su biblioteca. Los Gracias. comentarios del Evangelio de Juan. MacArthur, Hendrickson y Secundino. Secundino es católico. Si encuentran algo raro, es católico. Pero igual hay que leerlo. El que está raro es el No, pero hombre. a pesar de ser católico, es muy conservador en sus apreciaciones. Así que eh, creo que todo está camina. Bueno, les voy a mandar también el taller, pero déjenme yo armo primero los grupos. A ver, ¿quién quiere trabajar con quién? ujú. Usted nomás mándelos. ¿Los creo yo o hay gente que diga, yo quiero trabajar con Pepito? Pues para no sentirnos mal. Créalos usted, pastor, los grupos y ahí nos vamos. Es bueno aprender de los demás. Aleluya. Muy bien. Ah, Ahí se va entonces. Ahí se va entonces. Listo. Están creados. Les voy a mandar primero el taller.
Parte de los objetivos del taller está en las conversaciones que ustedes tengan. Cuando se trata de conceptualizar o interpretar, ustedes tienen que opinar entre ustedes. No es, ay, bueno, entonces yo respondo esto, ustedes, chao, nos vamos. No, ¿sí? Faltando una media hora para terminar la clase, les llamo para que en sala despidamos. ¿Ok? Va. Ahí va, pues.